Familia en Cristo, me da mucho gusto nuevamente saludarles y gracias le doy a Dios por la oportunidad que Dios ha permitido para que el Evangelio entre a casa de cada uno de ustedes. Así que ya no son dos ni tres, sino que ahora es la familia que recibe la palabra del Señor. Así que lo que parecía ser, hermanos, la pandemia como algo contra la cristiandad, hermanos, resultó más de bendición. Así que damos gracias a Dios, hermanos, porque ustedes han tenido una buena y sabia disposición en abrir, hermanos, sus casas para que por ahí, por este medio, entre la palabra del Señor. Amén. Así que reciban un saludo de su servidor, José María Rivas. Hermanos, gracias le doy a Dios por permitirme ministrar y ser pastor de la Iglesia Nuevo Pacto. Gloria al Señor, así que damos gracias a Dios, hermanos, porque en esta mañana vamos a darle continuidad a lo que hemos estado iniciando, o lo que iniciamos hace más de 2 meses acerca del conocimiento de la palabra de Dios. En sí hemos estado estudiando qué es la palabra de Dios, qué es el libro, cuáles son sus cualidades extraordinarias, sus cualidades espirituales, y por qué es un libro que ha tenido alta preponderancia, más que cualquier libro de todos los tiempos, en todas las edades. Es un libro que ha roto los bestsellers, hermanos, en difusión, en productividad, hermanos, y sobre todo que es un libro netamente espiritual. Gloria al Señor, así que hemos estado, hermanos, estudiando acerca de la palabra del Señor y hoy vamos a continuar. Voy a dar, hermanos, algunas cosas más, algunas características de lo que es la palabra de Dios. Después vamos a entrar a algunos, lo que conocemos como unos propósitos. ¿Para qué es la palabra del Señor? Amén. Gloria al Señor. Bueno, habíamos dicho que la palabra Biblia significan los libros. Esta, si ustedes observan, está en plural, son los libros. Y esto es, hermanos, lo que significan los 66 libros que aparecen en la Escritura. ¿Sí? Así que esta Escritura que nosotros conocemos como la Biblia fue conformada a lo largo de los siglos, a lo largo de las edades. Sí, fue un proceso de maduración, fue un proceso de desarrollo, más que de maduración, fue un proceso de desarrollo que Dios se fue revelando con los tiempos a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Así que un libro que ha tenido más de 18 siglos, que ha sido editado, ¿sí? Ha sido escrito por más de 18 siglos. Esto fue hace 1800 años se escribió y ha sido escrito por más de 40 autores. Así que no es un solo autor, sino que son 40 personas que Dios usó para dar a conocer cuál era su voluntad, cuál era el propósito de conocer la palabra de Dios. Así que la escritura es un libro inspirado por Dios, ha sido dado a más de 40 personas que han escrito acerca de la palabra de Dios y ha sido un libro, sí, que se ha perpetuado por 1800 años. Ha habido hombres que han querido borrar de una vez, sí, lo que se escribió en la escritura, pero al paso del tiempo, pero Dios ha procurado y ha protegido su palabra. Así que su palabra, por más de 1800 años, más de 2800 años ahora, más de 3800 años, perdón, porque es desde Abraham hasta nuestros días, se ha logrado perpetuar. Así que damos gracias a Dios porque no ha habido fuerza humana, ni natural, ni nada por el estilo, ni la obra de Satanás que ha querido borrar y exterminar la palabra, sino que se ha perpetuado y se ha mantenido a lo largo de los siglos. Gloria al Señor. Bueno, como la Biblia habla de los libros, sabemos que la palabra en el Antiguo Testamento contiene más de 39 libros. Es decir, hermanos, todo lo que es de el Antiguo Testamento son más de 39 libros. Y lo que es el Nuevo Testamento tiene 27 libros, lo que da un total de 66 libros. Pero podemos objetar, hermanos, que los primeros 39 libros es el libro que la tradición judía los toma como tal. Es decir, ellos solamente toman los 39 libros que corresponden al Antiguo Testamento. Mientras que la cristiandad, el mundo gentil, toma los otros 27 en total. Es decir, son 66 libros. Es decir, la totalidad de la escritura.
Gloria al Señor. Pero ustedes también recuerdan, no he hablado sobre acerca de los libros apócrifos. Se les llama apócrifos porque son de dudoso origen. Estos libros apócrifos se quisieron añadir con el tiempo a los 66 libros que forman parte de lo que es el canon. El canon que es los 66 libros, las Sagradas Escrituras. Pero, hermanos, estos libros, es decir, después de los 400 años del libro de Malaquías, es decir, entre el periodo intertestamentario que se le llama, lo que es el Antiguo Testamento y relación con el Nuevo Testamento, hay un margen de 400 años, que los eruditos le llaman los años de silencio, donde se dice que la palabra de Dios no se reveló en 400 años, hasta el advenimiento del Mesías, que da un inicio, hermanos, con los 4 evangelios. Entonces, entre Malaquías y los 4 evangelios, hermanos, hay 400 años que se le llamó los años de silencio, porque la palabra de Dios no se manifestó, Dios no habló. Pero se escribieron algunos libros que los han considerado como auténticos, religiosos, espirituales. Pero con los años, los mismos estudiosos han determinado que no se puede considerar como libros dentro del canon. ¿Por qué? Porque son de dudosa procedencia y además porque tienen algunos comentarios inexactos que no cuadran con los otros libros, con el canon. Por eso se les ha llamado libros de dudosa procedencia. No son inspirados. Estos, hermanos, son un promedio, son un promedio como de 79 libros más, que se escribieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero esos no se consideran. En cambio, la Iglesia Católica sí los considera. Es decir, hermanos, ellos los consideran como parte integrante de la Escritura, pero la cristiandad, hermanos, no los considera así. Entonces, podemos resumir que todo el Antiguo Testamento, los 39 libros, son tomados por la tradición judía. Ellos refieren, hermanos, lo que conocemos como la ley de los profetas, la ley de Moisés y una serie de profetas que hablaron acerca de Cristo, incluyendo los libros proféticos, los libros históricos, los libros sapiensales, como el Salmos, como Proverbios, como Eclesiastés, los libros poéticos, como Salmos, como Cantares, etcétera, ¿no? Los libros como las crónicas también, libros de las crónicas, primera y segunda de crónicas. Mientras que la cristiandad, hermanos, asume los 66 libros como revelados por Dios. Así que mientras los judíos toman los 39, los cristianos toman los 66. Y la tradición judía toma algo así como los 79, que son libros apócrifos que nosotros ahora tampoco reconocemos. Gloria al Señor. Amén. Bueno, la pregunta es ahora, hermanos, ¿qué hace tan especial las Sagradas Escrituras? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre la Biblia y los demás libros? Bueno, se puede decir, hermanos, que Cristo Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y eso es lo que distingue, hermanos, la Biblia frente a los demás libros, que la palabra de Dios produce vida, ¿sí? Son espíritu, hermanos, y esto produce vida en nosotros. Son palabras vivas. Toda, hermanos, es palabra viva y es palabra inspirada por Dios. Amén. Si nosotros, por ejemplo, vamos aquí a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Observen, hermanos, esto da origen que es un libro espiritual, porque no fueron escritos por mentes, sino que los hombres recibieron el dictado, por decir así. Dice, no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Observen, hermanos, hay dos cosas sumamente importantes que podemos decir aquí. Primeramente, hermanos, que los hombres que escribieron la Biblia, dice, hermanos, que ellos fueron como escribientes.
En otras palabras, ellos recibieron la palabra de Dios. Ellos como que tomaron el dictado de lo que Dios les hacía, les decía o les dictaba. Ellos estaban, hermanos, con una mente, digamos, en blanco. Ellos estaban recibiendo la revelación de Dios y ellos estaban escribiendo lo que Dios les estaba dictando, por un lado. Por el otro lado, hermanos, Dios le dijo, digamos, a Moisés, escribe las palabras que yo te mando. Es decir, Moisés, como muchos de los profetas y como los 40 hombres que escribieron las escrituras, ellos recibieron la revelación directa. Así que son dos cosas importantes. Tanto la escritura es revelación de Dios, como los hombres que escribieron la palabra de Dios, estos fueron guiados por el Espíritu Santo. Así que los hombres fueron guiados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios fue escrita por Dios mismo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahora, si nosotros vamos ahí a Primera de Pedro, ahora. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, los cuales anunciaban de antemano y los sufrimientos de Cristo y las glorias que habrían de venir entre ellos. Gloria al Señor. Así que podemos concluir que la Escritura es inspirada por Dios y que los hombres que la escribieron fueron escribientes. O en otras palabras, ustedes conocieron que hace como por los 50 del siglo pasado, hace casi 100, como 80 años, hermanos, había un aparato que se le llamaba el teletipo. Teletipo que era un aparato algo así como que se conectaba a las computadoras que se estaban nuevamente haciendo, que se conectaban computadora con computadora y solamente ellos los caracteres los transmitían. Eso era lo que hacían los profetas del Antiguo Testamento. Ellos solamente transcribían los caracteres, o lo que posteriormente se le llamó como el fax. El fax que solamente transmite caracteres. Ahora, digamos, el Internet transmite audio, voz y video, ¿sí? Video y también caracteres. Entonces, eso era, digamos, era como teletipos, como fax o como Internet que los santos hombres escribieron. Gloria al Señor. Ahora, recordemos que siempre que Dios usaba a los profetas, les decía, habían palabras como, escribe tú estas palabras. Dios le dijo ahí a Moisés, por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dice, escribe tú estas palabras. Es decir, era la voz de Dios ordenándole a Moisés que escribiera, lo que hace constatar que era Dios hablando, Dios inspirando a Moisés. Y luego, o también, digamos, de David, se dice, el Espíritu del Señor ha hablado. En estas palabras lo podemos ver en 2 de Samuel 23, 2. Pero era en Samuel el profeta, dice, el Espíritu del Señor ha hablado. O también lo podemos ver, hermanos, de otra manera en el libro de Jeremías. ¿Cómo es que Dios hablaba al profeta? Le decía ahí en Jeremías capítulo 1, del 6 al 9. La palabra que se percibe es, he puesto mis palabras en tu boca. Otra vez, he puesto mis palabras en tu boca. Hace constatar, hermanos, que no era el profeta quien estaba escribiendo de acuerdo a su mente, sino que ellos recibían la revelación de Dios y la pasaban. O finalmente en Ezequiel capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice la Escritura, toma en tu corazón todas mis palabras que yo hablaré. Que yo hablaré. Observen, entonces era netamente, hermanos, la palabra de Dios dada a los profetas para que ellos la transcribieran y la dieran a conocer. Finalmente, hermanos, ustedes recuerdan que la participación de Esdras, hermanos, aparece en la Escritura como un profeta, pero también él era un sacerdote. Y lo que hizo Esdras, hermanos, es que él logró recopilar toda la escritura que estaba por ahí suelta de los profetas, de la ley de Moisés, hermanos, y él convocó al pueblo, hermanos, y después él leyó todo lo que era la ley al pueblo y se los dio a conocer. Gloria al Señor. Así que
vemos cómo es que la palabra de Dios se ha ido perpetuando a lo largo de los siglos. ¿Sí? Fueron más de 2000 veces en que podemos ver es que de diferentes formas cómo es que Dios le hablaba a la nación, al pueblo, ¿sí? Al mundo, le decía, escribe estas palabras, ¿sí? El Espíritu del Señor dice así, o el Espíritu de Dios ha dicho, o palabra de Jehová que vino. Entonces son diferentes frases, pero todas ellas, hermanos, trataba de que Dios se estaba dando a conocer a través de los siglos a toda la humanidad. Amén. Ahora, si nosotros vamos ahí al libro de Romanos capítulo 2, avanzando un poquito más, capítulo 2, versículo 14 y 15, ahora dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Esto, aunque no tengan ley, son ley por sí mismo. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos, el autor? El autor sagrado, mira, está diciendo el apóstol Pablo que en toda la humanidad, en cada uno de nosotros, tenemos una conciencia. Hermanos, que nos atestigua que Dios es veraz, que Dios existe, que Dios es Señor y es soberano. Dice la Escritura, hermanos, que Dios nos dio una conciencia, nos dio una inteligencia para poder discernir que Dios existe. De tal manera que cuando venga el juicio final, ya sea en el tribunal de Cristo o en el trono blanco, nadie, absolutamente nadie pueda decir, a mí no me hablaron de Cristo. A mí no me hicieron conocer la palabra de Dios. Dios puso en nuestras conciencias como una idea innata, una idea que ya está establecida en nuestra mente acerca de Dios. Por ejemplo, hermanos, hay pruebas de la existencia de Dios. En filosofía se le llaman varias pruebas. Por ejemplo, cuando tú ves los cielos, ves las estrellas, ves los astros, tú puedes pensar, ¿quién hizo todo esto? Hermanos, cuando tú piensas eso, te está remitiendo a que hubo un creador, que hubo un Dios que hizo y que formó esas cosas. Cuando tú ves, hermanos, a los pajaritos cantar en las mañanas, cuando tú ves, hermanos, a los gansos, a las gallinas, cuando ves la luz del sol, cuando ves las plantas, todo eso te remite a la presencia de Dios. O de otra forma, son los grados de perfección. Tú piensas que Dios es bueno, Él es bueno, pero ¿qué más? Bueno, Él es amoroso, ¿qué más? Él es misericordioso, ¿qué más? Él es santo, ¿qué más? Él es todo eso y más. Todo eso, hermanos, el conjunto de todo eso te hace pensar que hay algo soberano. Son los grados de perfección. Eso es Dios. Tu mente te remite a que Dios es soberano sobre todas estas cosas. Y luego dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Observan, hermanos, Dios determinó que en nosotros, hermanos, en nuestra conciencia y en nuestro corazón, hermanos, sabemos cuando hacemos bien y mal. Por ejemplo, un niño no le puedes decir lo que dice la ley. La ley, hermanos, de que no debes de matar. Pero un niño cuando comete una transgresión, hermanos, él se queda sorprendido. Él sabe que hizo mal. En otras palabras, hermanos, son principios que Dios estableció en nuestro corazón. Ya no te oyes. ¿Ya no? Otra vez. Me voy a salir, hermanos. Dile que me voy a salir. Gloria al Señor. Amén. Permítame un segundo. Ay, Dios mío. Gloria al Señor. Me da mucho gusto nuevamente saludarles. A ver. Ya estás así desde hace Sí, rato, pero gloria se al quita y Señor. se pone. Espérame. Déjame poner aquí El del pausa. mío. Ponlo desde el mío.